Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera y pues bueno, en esta ocasión, pues miren, vamos a platicar acerca sobre pues, las personas que de alguna manera son agnósticas hacia el proyecto de la cuarta transformación de la vida pública de México. Pues yo sé que es un poco difícil quitarse totalmente todos los problemas, todos los complejos de raíz, pero vamos a empezar a analizar la situación, ¿no? En este caso, miren, la mayoría de las personas que salieron a la manifestación ahí, pues, en contra del presidente que renuncie, pues se me hace un poco, pues, en cierta manera, pues, ridículo y pues un poco también, infantil. Les voy a decir por qué. No tanto porque, pues, se les ataque por ejercer su derecho a manifestarse, sino en primera, pues, imagínense, el expresidente Vicente Fox Quesada, ¿no? Yo lo voy a decir como en su momento pues yo voté por él. En su momento pues yo pensé que era una persona seria, que provenía de la iniciativa privada, que el ser gerente de una empresa multinacional pues tenía un conocimiento muy amplio, ¿no? Entonces pues sus discursos, la situación de que pues acuérdense de esos discursos que iba a acabar la corrupción y que pues iba ¿cómo se llama? A arreglar Pemex para que realmente pues fuera en favor del pueblo y en fin pues una serie de cuestiones que pues prometió. Eso pues influyó en muchas personas, como les digo, incluyéndome a mí, el votar por él. Entonces pues una campaña publicitaria y pues de alguna manera pues que le hizo frente al PRI, ¿no? Acuérdense que en esos momentos pues pues el panismo, el sexenio anterior pues con Diego Fernández de Ceballos pues también se votó por él, ¿no? O sea, muchas de las personas pues de alguna manera se sintieron identificadas, ¿no? Pero no hay que quitar el dedo del renglón, pues que pues era una ultraderecha, ¿no? Una ultraderecha contra un partido de Estado, y en esos momentos pues también estaba el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y pues estaba Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas pues también cuando fueron las elecciones con Carlos Salinas de Gortari, pues ganó Cuauhtémoc Cárdenas en una izquierda, o sea, y acuérdense que pues las personas pues invocaron como pues, el hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, pues la persona que hizo la expropiación petrolera, la persona que impulsó ese modelo estabilizador y pues hizo de la educación gratuita, le dio mucho impulsó al campo, a la industria, y empezó a florecer ese famoso milagro mexicano, donde la economía de México creció y pues tuvimos un modelo económico pues en cierta manera único. Pero también una de las cuestiones es de que pues en su momento pues ganó, ¿no? Ganó, no lo supo defender, no lo defendió con los dientes, y pues quedó Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente pues el siguiente candidato pues con Diego Fernández de Ceballos, acuérdense que pues en su momento como abogado despertó muchas pasiones, y pues pues desgraciadamente pues no pudo tampoco pues hacerse, ¿no? En ese caso pues cuando contendió pues Cuauhtémoc Cárdenas, pues estaba Diego Fernández de Ceballos, pero pues el que tuvo mayor calificación fue él, ¿no? Para cuando, ¿cómo se llama? Bueno, cuando contendió Diego Fernández de Ceballos, pues contendió con iba a contender con Luis Donaldo Colosio, pero contendió con Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces el aparato, la planadora del PRI pues se hizo presente, y pues
totalmente pues las elecciones de estado, pues siempre sabíamos que iba a pasar, ¿no? Hasta ahí pues las personas que apenas empezábamos a votar, pues y empezábamos a ver la democracia, pues no veíamos claro pues una izquierda, ¿no? Pero sin embargo pues estaba presente. Pero ¿qué sucedió? Entonces pues en las siguientes elecciones, pues acuérdense, contendió Vicente Fox, que es el motivo de este video. Contendió Vicente Fox, contendió también con Madrazo, y pues también en esa ocasión pues también pues ya empezó a aparecer, ¿cómo se llama? Pues el PRD. En este caso pues tampoco pues pudo también capitalizar el PRD en esas elecciones. Ahí el que capitalizó de principio a fin pues fue Vicente Fox, con ese publicista pues que nosotros conocemos, Lino Corrodi, donde pues acuérdense su lema, que pues el amor y paz, y pues cautivó a muchas de las gentes, ¿no? Entonces al llegar al poder pues todavía teníamos los mexicanos esa esperanza de que pues se iniciara el cambio, pero pues en verdad pues fue un fiasco totalmente todo su sexenio. Tuvo una oportunidad pues también de oro de también fortalecer a Pemex. Acuérdense que hubo excedentes petroleros tanto en el sexenio de Vicente Fox Quesada y también en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El precio del petróleo se fue muy arriba, entonces todo ese dinero del excedente pues malas inversiones. Yo me acuerdo que decía Vicente Fox que pues se destinó mucho del dinero de los excedentes del petróleo al servicio del pago de la deuda externa, pero pues en verdad pues pasó como un presidente gris, en donde la delincuencia organizada ahí es donde empezó a florecer y empezó a ponerse de moda pues la famosa ley contra la delincuencia organizada, los secuestros, el narcotráfico. Entonces pues fue una cortina de humo en la cual pues totalmente pues nos distrajo de las cuestiones que eran pues las económicas, ¿no? Desgraciadamente la corrupción se centra en la cuestión económica, pero hay que también acordarnos que muchos de los recursos que el mismo Estado asignó y se fortaleció fue la seguridad, y también por ese rubro también estuvo mucha corrupción, y también se robaron mucho dinero del erario público. Se crearon superpolicías, figuras absolutas. Entonces pues lo interesante de todo esto, ¿por qué estamos analizando y por qué estamos hablando del presidente Vicente Fox? Pues como un expresidente, pues sus legados pues son sexenales, bien o mal, pues los recordamos por cuestiones buenas o malas, pero a final de cuentas él iba a pasar a la historia como el primer presidente de la alternancia. Pero pues hoy en día pues se ha convertido en ¿qué, no? O sea, ese presidente en el cual pues de manera particular yo le di mi voto en ese entonces, pues imagínense, ¿no? Ahorita verlo en las marchas en contra de Andrés Manuel López Obrador, y pues que pidiendo la renuncia, y pues ya diciendo pues muchas cuestiones incoherentes, que yo creo que pues debe el señor de pues ver quién es él, su investidura, porque a final de cuentas él es expresidente, él pues no es cualquier persona, y pues el dar ese tipo de espectáculos, el dar ese tipo de declaraciones, pues yo creo que lejos de ver que, o sea, porque yo creo que todos los mexicanos le debemos de tener respeto por haber sido el primer presidente de la alternancia. Pues ahorita, ¿qué les puedo decir, no?
o sea, bueno, te manifiestas, pero pues di cosas coherentes, la verdad. Y yo pienso que cuando tuvo su mandato, cuando tuvo su periodo de 6 años, pues le dimos el beneficio de la duda. Y yo creo que todas las personas que votamos por él, pues estuvimos esperando pues mucho más de lo que dio. Pero pues de alguna manera pues él tendrá sus razones por la cual no nos cumplió a la mayoría de los mexicanos. Y pues posteriormente pues lo peor de todo es de que contendió Andrés Manuel López Obrador ya por el PRD a la presidencia con Felipe Calderón, y pues ganó Andrés Manuel López Obrador, y pues de las mangas del chaleco se la sacó y pues le hizo fraude electoral, ¿no? Aquí yo no estoy mintiendo porque él mismo en declaraciones pues lo dijo, ¿no? Que él había, ¿cómo sabes? Hecho la acción para que pues no llegara Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahí pues en verdad en este caso pues su servidor, pues yo sí voté ya por Andrés Manuel López Obrador. Su discurso, su forma de hablar y decir pues totalmente pues encontraron eco en mi persona, ¿no? Y pues ese espíritu de justicia y de combate a la corrupción y de la desigualdad social que en su momento todo el pueblo de México pues quería, ¿no? Entonces aquí de una manera arbitraria pues el señor Vicente Fox Quesada nos quitó en aquella ocasión, en el 2006, la posibilidad de tener como presidente a una persona de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Entonces pues ¿qué es lo que pasó? Pues impuso, acuérdense cómo llegó Felipe Calderón a tomar protesta al Congreso de la Unión, ¿no? Era una cosa inminente. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas pues era una decisión de Estado, ¿no? ¿En qué se convirtió en ese momento el PAN? Pues ni más ni menos que en la comparsa también del PRI. Entonces imagínense, si hablamos de traiciones, hablamos de personas que no cumplieron realmente, no le cumplieron a México, y que pues jugó con la inteligencia de muchos mexicanos y que votamos en ese entonces por él. Entonces, ¿con qué cara ahorita va a marchar, no? Pero eso no es todo, todavía sigue el relato, todavía de que pues impuso a Felipe Calderón Hinojosa, un presidente pues que fue espurio, así también lo denominó Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que se gestó de izquierda, y que pues se hizo un gobierno legítimo en el cual pues tomó simbólicamente protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente, y también tuvo su gabinete en todas las secretarías de Estado. Entonces pues imagínense, nos cambió el rumbo de la historia, nos complicó todo, y nos complicó todo porque a la hora de llegar Felipe Calderón Hinojosa, y de alguna manera pues como era un presidente ilegítimo porque pues perdió las elecciones y fue impuesto por el presidente Vicente Fox Quesada. Entonces ahora imagínense ya que su primera acción que hizo, su primer día, pues en primera pues puso como secretario de Estado a Genaro García Luna, el director de la Policía Judicial Federal con Vicente Fox, y que posteriormente creó la Agencia Federal de Investigación, una agencia que Vicente Fox pues en su momento creó para combatir a la delincuencia y para pues que fuera casi el FBI. Pero imagínense, o sea, es donde también tenemos que nosotros los mexicanos empezar a analizar, ¿no? Cómo una corporación pues policíaca del gobierno federal, con cuántos elementos les gusta
que hubieran 10,000 iba a acabar con la delincuencia de todo un sexenio, ¿no? Estaba la Policía Federal Preventiva, pero fue su creación de Vicente Fox, la AFI. Pues bueno, creó la Agencia Federal de Investigación, estuvo Genaro García con él y Genaro García Luna estuvo involucrado en escándalos de corrupción con él y todo su gabinete, Facundo Rosas, Luis Cárdenas Palomino, Garza Palacios, Igor Labastida, el difunto Igor Labastida Ochoa, en fin, o sea, pues no terminaría de decir los nombres de todas estas personas. Pero entonces, ya como presidente de la República espurio, hago la aclaración, puesto por Vicente Fox, su primera acción es, como les digo, poner a Genaro García Luna, pues, crear la Secretaría de Seguridad Pública y sacarse de la manga la guerra contra el narcotráfico. ¿Para qué? Ni más ni menos para legitimar su gobierno, sacar a las Fuerzas Armadas y a las policías a las calles y crear una cortina de humo. ¿Para qué? Para distraer la opinión pública y pues que pudiera de alguna manera gobernar. Pero ¿ustedes creen que esa situación vino de la mente de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa? No, eso fue una situación pues que se la platicó, se la sugirió Genaro García Luna y pues imagínense, posteriormente lo creó al hombre más poderoso del sexenio, el hombre de la seguridad, el hombre que hasta las mismísimas Fuerzas Armadas, el Ejército y la Armada, se tenían que supeditar a lo que él dijera. Pero eso no fue todo. Con Vicente Fox Quesada, lejos de apoyar a Pemex, acuérdense, ustedes pueden buscar esos discursos en la campaña electoral de Vicente Fox, donde habla del tema de Pemex. Pues ¿qué es lo primero que hizo? Pues privatizó los ductos de gas. ¿Los ductos de gas para qué? Para pues venderlos a la iniciativa privada y pues a empresas pues ligadas a sus hijas, los Briviesca y Marta Sagún. Entonces pues no sé si recuerdan que por muchas partes de la Ciudad de México y por toda la República corrían los ductos de Pemex de gas y decía alto, cuidado, peligro, gas. Pues sigilosamente se cambiaron los letreros de Pemex y ya tienen la leyenda por empresas privadas. O sea, ustedes hagan el ejercicio donde vean esos postes, van a ver que ya dice el nombre de otra empresa, hasta el número telefónico, pero antes eso era de Pemex. Entonces imagínense por la venta de esos ductos cuánto no cobró el señor Vicente Fox. Y todavía la operación siguió con Felipe Calderón, ¿no? Del desmantelamiento de Pemex, venderlo. Y acuérdense que Vicente Fox terminó de entregar también los ferrocarriles nacionales y dio por terminado totalmente la operación de Ferronales. Y pues dejando sin trabajo a muchos trabajadores que pues ese es un proyecto pues que viene desde la revolución. Y digan ustedes cuántas vías férreas, excepto de lo que es el tren suburbano, pero que a final de cuentas eran las vías del tren, han hecho nuevas, ninguna. Ahora díganme ustedes qué países no invierten en lo que es su industria ferroviaria, ¿no? Solamente en este país de Walt Disney. Discúlpenme por mencionar a Walt Disney, sino yo me refiero a la tierra de las ilusiones, que siempre en México vivimos en una ilusión, en una fantasía, ¿no? De que pues realmente las personas que nos gobernaban pues hacían todo a favor de nosotros los mexicanos. Nos dimos cuenta que no, o sea que nada más lo hacían a favor de sus intereses particulares, su gremio. Pero no termina la situación ahí. Entonces pues Felipe Calderón nunca fue tampoco pues del agrado total de Vicente Fox. Acuérdense que Santiago Krill era su gallo, pero no quedó.
el gobernador Ramírez Acuña de Jalisco destapó a Felipe Calderón, pero Felipe Calderón en el sexenio de Vicente Fox fue el director de manobras y después el secretario de Energía. Como yo les vengo diciendo en mis otros videos, para ser secretario de Energía tienes totalmente toda la información del sector energético. Felipe Calderón pues totalmente empezó a privatizar totalmente toda la cuestión de Pemex, exploración y producción. O sea, él, si le hubiera alcanzado el sexenio, Felipe Calderón Hinojosa hubiera él hecho la reforma energética y él hubiera terminado de vender a Pemex, pero pues ahora sí que lo que mal empieza, mal acaba, como dice el dicho, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos? Pues miren, pues como no era gente de Vicente Fox Quesada, entonces Felipe Calderón pues empezó a tomar el rumbo, empezó a irse por su lado. Acuérdense, su alcoholismo de Felipe Calderón Hinojosa pues ya era pues considerablemente grande, ¿no? O sea, no era una cuestión nada más esporádica, una cuestión así pues que era de partir, sino que pues el señor García Luna pues sabía que era alcohólico el señor, nuestro señor expresidente. Pues entonces por ahí le agarró, ¿no? Por ahí dicen las leyendas que a partir de las 4 de la tarde Los Pinos se convertía en la cantina más grande del mundo, ¿no? Bueno, pues no del mundo, pues de México. Entonces pues todos los asuntos se trataban al calor de las copas. Pero aquí lo más grave de todo es de que pues ya no teniendo ahora sí que el agrado de Felipe Calderón Hinojosa, entonces lo que hizo Vicente Fox Quesada es aliarse con el PRI y Enrique Peña Nieto. A Enrique Peña Nieto fue entrenado, fue adiestrado políticamente en el Instituto Fox. En su momento decían pues cómo era posible las filas del panismo que un expresidente apoyara a un candidato distinto al que es hoy en día su partido, ¿no? Que era el Partido de Estado, el Partido Acción Nacional. Entonces junto con las televisoras de en su momento que apoyaban al Estado, pues crearon a Enrique Peña Nieto, ¿no? Al grado de que pues también pues hicieron una figura mediática y pues ya sabemos que pues hasta pareja le buscaron, ¿no? Entonces ahorita ya sabemos que pues ya terminó ese matrimonio entre Enrique Peña Nieto y su esposa, ¿no? Que provenía de esa televisora, actriz. Entonces imagínense el grado de descomposición de política de este señor Enrique Peña Nieto, también Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, pues el apoyar a un candidato distinto al de su partido y ver sus propios intereses totales, ¿no? Entonces pues eso habla de una persona que pues no es muy coherente en lo que él dice y hace. Entonces pues los ataques y desde ese entonces pues cuando Vicente Fox Quesada fue presidente de la República, acuérdense, Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces pues para evitar de que llegara Andrés Manuel López Obrador a contender a la presidencia, pues sacó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Por querer hacer una calle para que conectara un hospital. Pues bueno, pues le echaron a andar toda la maquinaria del Estado. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, pues se quiso hacer el desafuero. Acuérdense que el ex procurador, ex visitador de la PGR, Vega Memije,
pues fue el encargado de llevar a cabo ese desafuero, ¿no? Y pues con el discurso que hizo en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que terminó de cautivar a la mayoría de la gente, de los mexicanos que hoy en día apoyan a Andrés Manuel López Obrador. En su caso, pues también yo, ¿no? O sea, yo me incluyo entre esas personas que pues vimos el potencial y sobre todo el amor a México y pues el ser tan aguerrido que pues en realidad pues vimos un futuro presidente, ¿no? Una persona que pues tenía con qué pues hacer los cambios que necesitaba el país. Entonces pues fracasó y la popularidad de Andrés Manuel López Obrador se fue hasta arriba, contendió, y pues de todos modos el que estaba en el poder era Vicente Fox. Tuvo que apoyar a Felipe Calderón Hinojosa, pero pues en realidad, ¿qué les puedo decir, no? Ya